En las profundidades de los siete mares se encuentran varios reinos y ciudades habitadas por diversas criaturas, siendo una de estas los mermicornios, híbridos de unicornios, pegasos y sirenas con olor arcoíris que habitaban su propio reino en las regiones desconocidas, pero que dicho reino y sus habitantes desaparecieron misteriosamente. 1000 años después, un extraño fenómeno astrológico se produce donde las constelaciones Pegaso y Piscis literalmente cayeron del cielo, causando así la lluvia de estrellas. En dicho evento, la bondadosa y atractiva reina Perla Madre se encuentra con uno de estos mermicornios, quien no tenía recuerdo alguno ni de su propio nombre, y quien previamente se había topado con una misteriosa bebé de la que curiosamente sí tenía conocimientos, pues ella sabía que se llamaba Chica Perla y que era su destino protegerla. Perla Madre decide adoptarlas como sus hijas y la mermicornio recibe el nombre de Astra, por su curiosa relación con la lluvia de estrellas. En el transcurso de 2 años, Astra descubre que Chica Perla tiene poderes mágicos inexplicables y que los mermicornios poseen una magia singular llamada Fuerza Creativa, pero que ella no sabe cómo llevar a cabo. Sin embargo, en el segundo aniversario de la adopción de ambas, Astra descubre que Chica Perla ha desaparecido, pero a su vez se topa con otra mermicornio llamada Gwen, por lo que ambas se embarcan en un viaje para encontrar a Chica Perla. Esta es la premisa general con la que arranca Mermicornio Lluvia de Estrellas, o Starfall en su idioma original. Una serie que a mí personalmente me tomó por sorpresa, ya que realmente no sabía hasta hace poco de su existencia, y que terminó hasta cierto punto atrapándome. Pero, ¿realmente la podríamos considerar una sucesora de My Little Pony? ¿Incluso una G6 no oficial? Bueno, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mermicornio es una marca de... ¿qué otra cosa iba a ser? Juguetes creada por la cadena Toki Doki, que muy similar a MLP se basa en vender juguetes de estos adorables caballos de mar que para supuestamente estar destinados al público infantil se ven muy poco interactivos y parecen apuntar más al coleccionismo, cosa que realmente es más de adultos que de niños, pero bueno. La cosa es que, como toda marca de juguetes con un éxito considerable, o al menos la intención de que sea un éxito considerable, a esta se le desarrolló una serie que es la ya mencionada. Lo cual de cierta forma es gracioso, ya que no es realmente la marca principal. Es un spin-off de la marca Unicornio, que como su nombre indica, vende unicornios. Que realmente no son unicornios, son alicornios, pero bueno, ese término solo aplica para MLP aparentemente. Y esa no tiene ninguna serie, así que me imagino que Mermicornio vendió más juguetes en menos tiempo. Ahora, como suele ser en estos comerciales disfrazados de series, la creación de la misma no se la podemos adjuntar a una persona en particular, sino a la propia compañía, que es en este caso Toki Doki, aunque el diseño estándar de los personajes es obra del CEO de esta, el artista italiano Simone Legno, quien, como un detalle muy curioso, él es el creador de Lucy, la popular mascota del Vaticano que se hizo viral en 2024. Sin embargo, en lo que corresponde a creatividad narrativa, eso se lo podemos atribuir a Shea Fontana, alguien bastante experimentada en este tipo de series, pues también estuvo a cargo del reboot de Monster High, y más recientemente la serie de Polly Pocket, y antes de eso trabajó como escritora en series como DC Superhero Girls. Sí, esta tipa prácticamente viene de la escuela de Lauren Faust, de ahí que haya unas pocas curiosas similitudes con nuestra amada franquicia de burras de colores. Pero eso no es realmente la mayor conexión con respecto a ambas franquicias, ya que hay algo que explica otro elemento importante de la serie, pero van a tener que esperar al final del video para averiguarlo. Por ahora vamos a hablar más a fondo de la trama de la serie. Lo que sí debería quedar claro con la introducción de este video es que la premisa de la serie no es tan convencional como otras de su tipo. No hablamos de un aprendiz de princesa que vive sus días tranquilamente aprendiendo sobre la amistad y de vez en cuando se topa con un villano, o de una vendedora ambulante que supuestamente tiene la misión de investigar el pasado de su reino, pero no se muestra realmente con mucha urgencia por ello, y en su lugar se la pasa haciendo actividades mundanas con sus amigos, mientras la villana está en su propio pedo sin que se dé cuenta. No, la historia de esta serie es sorprendentemente lineal,
y no hay realmente un episodio que pueda ser considerado relleno o completamente saltable, ya que todos aportan en mayor o menor medida al desarrollo de la trama o al de los personajes. A veces con lecciones de la vida muy triviales y bastante predecibles, pero que al final le dan un crecimiento genuino a los personajes. Y esto es considerablemente sorprendente, ya que la serie se transmite en Discovery Kicks, donde uno no esperaría ver algo con un hilo narrativo tan marcado. De hecho, recomiendo mucho ver la serie en HBO Max, donde sí tienes control del orden de los episodios. Pues como dije, estamos hablando de la búsqueda de la protagonista por un ser querido, algo que toma la relativa seriedad que amerita y no toma desviaciones ridículas para extender la trama. Bueno, eso no es del todo cierto, pero en ningún momento se le resta importancia al objetivo principal. Más o menos. Tras partir del reino de Perla, Astra y Gwen se topan con una niña humana llamada Kameko, quien accidentalmente terminan convirtiendo en sirena y esta decide acompañarlos, no solo para ayudarlas en su búsqueda, sino también para buscar a su padre, quien aparentemente se había ido de viaje y se suponía que debía regresar ese día. Pero no lo hizo y creen que podría estar en el océano. Además de que realmente nunca quedó claro si ella podía volver a la normalidad. Posteriormente se encuentran con Naughty y Squishella, otro par de mermicornios que, tras salvarlos de un aprieto, deciden unirse a su viaje, pese a que estos realmente no tengan motivos personales para hacerlo, conformando así el equipo Mermi, los cuales tienen características que seguramente se les harán muy familiares. Astra es alguien muy idealista, que constantemente incentiva el trabajo en equipo y que busca tener tacto con todos, que si bien tiene momentos de baja autoestima, inseguridad y crisis interna, siempre logra sobreponerse a todo eso, principalmente con ayuda de sus amigos, volviéndose la brújula tanto de viaje como de moral del equipo, y una fuente de inspiración para ellos. Si algo de esto les suena parecido a Sony, es porque efectivamente lo es. Gwen superficialmente parecería una tomboy, alguien quien no le gusta mucho eso de los apegos y el sentimentalismo, que trata de mantener una imagen ruda o cuando menos valiente y que tiende a tener un ego alto. Si algo de esto le suena parecido a Ziv o principalmente a Rainbow Dash, es porque efectivamente lo es. Aunque realmente debo decir que Gwen tiene el desarrollo de personaje más marcado, pues esta tiene la historia de fondo más trágica, siendo que ella vagó abandonada durante esos 2 años sin memoria y cuya única compañía eran unos malandros, desarrollando un complejo de abandono que hasta el día de hoy la llena de inseguridades, volviéndola a mi parecer el personaje más humano y fácil de empatizar. Kameko realmente no tiene mucho trasfondo, es solo una niña hiperactiva, súper optimista y claramente ruidosa. Si algo de esto le suena parecido a Izzy y principalmente a Pinkie Pie, es porque efectivamente lo es. Squishella es básicamente Pip, no tengo otra forma de describirla, es casi el mismo personaje, nada más que Pip desde siempre fue una famosa princesa cantante completamente establecida, con una muy sólida base de fanáticos, mientras que Squishella es a duras penas una aspirante a cantante. De hecho, me atrevo a decir que Pip es un tanto más humilde que Squishella en varios aspectos. Finalmente, Naughty es un tipo muy entre comillas sensato, que se basa mucho en la lógica de los hechos y tiende a tener una curiosidad científica por las cosas. En ese sentido, podría parecer que el tipo es parecido a Twilight, pero la actitud tan recta da la impresión de sonar más parecido a Applejack y principalmente a Hitch. También hablo con delfines, nutrias y con 3 tipos de ballena. Y es porque efectivamente lo es. ¿Ahora ven por qué digo que la showrunner salió de la escuela de Faust? Es más, si nos quisiéramos poner quisquillosos, podríamos decir que la serie también tiene su Opaline, a su Sparky, a su Haven y a su Misty, aunque no es que sean inherentemente parecidas. Pero no crean que esta es la similitud más loca que hay con respecto a la G5, ya ahorita hablaremos de eso. De todos los protagonistas, definitivamente Naughty y Squishella son los que poseen el trasfondo menos interesante, ya que se limita a que estos se encontraron de pura casualidad en la ciudad de Oktokyo, donde vivieron hasta que por azares del destino y capricho de Squishella, terminaron topándose con los demás. Eso sí, debo decir que la química y el sentimiento de compañerismo que hay entre ellos es tan genuino que no puedo evitar shippearlos. Sí, sé que muchos pueden ver su relación más como hermanos que como pareja, pero ¿qué les digo, gente?
Estuve en el fandom de Star vs las fuerzas del mal, ahí shippear es prácticamente un deporte, no me juzguen. Otra cosa que hay que tener muy presente es que esta no es una serie donde haya un villano diferente cada fin de semana, como en la G4, sino que más bien toma la línea de utilizar a un villano general que esté presente durante toda la temporada, como en la G5, la cual, como les dije, es en cierto punto parecido a Opaline, y este vendría a ser Inca Inkblood. El objetivo de este personaje es muy claro y sin enredaderas. Él es el secuestrador de Chica Perla y planea hacerle un Darth Vader mediante el poder de las estrellas para así convertirla en su... ¿arma aprendiz? Este personaje realmente no rompe el molde del villano mente maestra de este tipo de series. No podría decir que es un inepto ni tampoco carece de cualidades amenazadoras, pero tampoco es que sea particularmente intimidante o se muestre como un ser peligroso. Digamos que está en un punto medio extraño en donde no puede ser considerado un villano cómico, pero tampoco un villano serio, ya que su carácter carece de intimidación, pero sus acciones no son realmente cómicas. O sea, estamos hablando de un sujeto que secuestró a una niña que a duras penas sabe hablar y caminar, y no ha habido ningún momento cómico o humillante entre ellos. Es hasta inquietante cuando lo planteas de esa forma. Quizás su cualidad más cómica e inepta es que es realmente necio al confiar tanto en su lacayo Saturn, que es el típico secuaz lamebotas que desde los primeros episodios demostró no estar a la altura de las tareas que se le encargaban. Y aún así el calamar este seguía enviándola más misiones que por supuesto fracasaban. Claro, esto aparentemente se debe a que Inca andaba escaso de recursos y tenía que depender mucho del tiburoncín y sus secuaces sin cerebro, lo cual también es muy similar al caso de Opaline, pero sigue siendo cagado. Hablando de Satud, este como dije es el típico lamebotas que se quiere hacer el rudo frente a los lacayos y las mermicornios, pero siempre termina humillado, ya sea por estas o por su propia confianza. Eso sí, como un spoiler, debo decir que este vato al final de la primera temporada da indicios de que va a entrar en su arco de redención, muy similar a Misty. Bueno, realmente eso es algo típico de los villanos secuaces. Nada espectacular, pero este tipo de arcos son muy bien recibidos. Claro que no les puedo decir cómo se desarrollará su caso particular, dado a que no he visto la segunda temporada, al menos no completa a la hora de escribir este video, pero dudo que llegue a ser un punto de decepción. Quizás el distintivo más grande que tiene esta serie con respecto a las otras de su tipo es el rol que desempeña la gobernante y figura materna de la protagonista, Perla Madre Real, quien, a diferencia de sus contrapartes de otras series, ella sí posee un rol considerablemente más activo en la trama. Ella, junto a su asistente Bar, tienen su propia subtrama en donde intentan averiguar el misterio de por qué Inca Blood hace lo que hace, además de brindarle momentos de motivación y sabiduría a Astra y a su asistente, haciendo que realmente se sienta como una verdadera mentora y no solamente la maestra a la que tienes que entregarle tu tarea cada semana, o tu madre con la que te metes en líos típicos de madre. Claro que sus subtramas no son lo bastante indispensables. De hecho, creo que si estas se eliminaran, el guión no necesitaría muchos cambios para seguir el mismo rumbo. Pero se aprecia que haya un personaje de este tipo teniendo más participación de lo que suelen tener. Si nuestros políticos fueran igual de activos y altruistas que ella, créanme que nuestros países serían mucho mejores. Ahora, por cómo he hablado de la serie, puede que parezca que está completamente pulcra, pero no es realmente caso. Como todo proyecto, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Aunque he de decir que realmente no encuentro puntos negativos de los que valga la pena hablar. Quiero decir, es una serie de fantasía infantil. No voy a ponerme muy exigente con la lógica de la misma, y sinceramente soy alguien que prefiere dejarse llevar por la inmersión, y si luego señalo algo, normalmente es de forma irónica. Aún así, me gustaría mencionar ciertos puntos en la trama que me llaman la atención por lo incoherentes que pueden ser si es que nos ponemos observadores. Claro, esto teniendo en cuenta que no he visto la segunda temporada y que algunos pueden caer en lo subjetivo. Supuestamente los vermicornios desaparecieron hace 1000 años, pero reaparecieron con la lluvia de estrellas y estos no tenían recuerdos de su pasado.
pero vemos los flashbacks de ese pasado, lo que significa que Astra y los demás no son descendientes de los mermicornios desaparecidos, sino que son los mermicornios desaparecidos. ¿Cómo es que siguen vivos después de 1000 años? ¿Dónde estuvieron esos 1000 años? ¿Acaso la lluvia de estrellas los liberó de algún bucle temporal? La razón por la que Kameko se une a la aventura no es porque quiera buscar a su padre como tal, es porque Shakton la quería secuestrar por órdenes de Inca, ya que aparentemente su padre es alguna especie de tortuga mágica. Sí, así de ridículo como suena, y esta nomás termina involucrada con las demás. No es una mala forma de introducir al personaje, pero me resulta extraño que Inca no volviese a intentar secuestrarla sabiendo que ella estaba con los mermicornios. Es como si se hubiese olvidado que existía. Y no es hasta el final de la temporada donde se vuelve a hacer mención de eso, pero para ese punto ya no importa. Hablando de Kameko, ella menciona tener una madre, la cual hasta donde he visto no menciona ni se insinúa que esté muerta, así que no le preocupa que ella podría estar muriéndose de angustia porque tanto su hija como su esposo lleven varios días desaparecidos, porque Kameko no es que haya mostrado preocupación o tan siquiera añorar su casa en la superficie, ella genuinamente está muy comprometida con su nueva vida en el océano. ¿Acaso su vida en la tierra era tan mala y lo único bueno de esta era su papá? Y esto último es quizás mi instinto shippeador, pero como que tengo la impresión de que la serie da indicios de una tensión romántica entre Astra y Gwen, porque Astra se muestra como alguien genuinamente apegada a Gwen, y Gwen se muestra como que siempre quiere quedar bien con Astra. Hay un episodio en el que Gwen pierde temporalmente sus poderes y ella se niega a decirle a Astra porque no quiere que ella sepa que no pudo con tanto picante. Y antes de que alguien venga a decirme que es imposible que se haga esto de forma explícita porque es una serie para niños, déjame decirte que primero madures, porque estamos en 2025 y muchas series del mismo público ya han hecho lo mismo, incluso My Little Pony. Esto no debería ser tema de discusión. En segundo, a la serie no le importan esos tabús, que ya ni deberían ser tabús, porque incluso tenemos una pareja lésbica con un hijo como personajes recurrentes. Aunque eso sí, la forma en cómo la presentan no es realmente la más idónea para quienes definen este tipo de cosas. Y disculpen si me desvío un poquito, pero aún así siento que debo mencionarlo, porque dado que la serie se lanzó este año, es de admirar que trate con dignidad estas cosas, aun con el horrible ambiente político que hay actualmente en Estados Unidos. Aunque bueno, eso podría deberse a que la producción es 100% canadiense. Y ya que tocamos eso, creo que es momento de hablar de la mayor similitud que esta serie posee con MLP. Pese a las claras inspiraciones en la cultura japonesa y el anime que vienen de raíz con la marca, lo cierto es que la serie no tiene nada de japonés en su producción, pues como dije, esta es enteramente canadiense. Vaya, ni siquiera el creador de la marca es japonés, es italiano, quien por alguna razón decidió nombrar a su compañía con una palabra japonesa. Ahí ustedes me dirán en los comentarios si esto se puede considerar apropiación cultural o no. Y esto es un elemento sustancial que comparte con MLP, quien desde la G3 la mayoría de sus producciones han sido originarias del país del Maple. Pero con Mermicornio la cosa va más allá, ya que no es solo que sus estudios de animación vengan del mismo país, sino que son prácticamente el mismo estudio, el cual es Atomic Cartoons, el estudio de animación de la serie de la G5 Deja tu marca. Sí, la misma gente que trabajó en la G5 terminó trabajando en esta serie. Realmente eso no explica el parecido entre personajes, porque eso es más cosa del guión que de animación, pero ciertamente es gracioso si lo ves de esta forma. La serie de Mermicornio se anunció por primera vez en febrero de 2019, aunque esta no dio más detalles hasta mayo de 2023, dando una diferencia de meses con respecto al estreno del último episodio de Deja tu marca, Secretos de Starlight, lo que perfectamente podría dar pie a que se piense de que en el momento en el que Hasbro rompió lazos con Atomic Cartoons, estos se fueran a trabajar a una serie considerablemente parecida como esta. Pero obviamente la realidad es mucho más compleja que esto, pues Atomic Cartoons es un estudio muy grande con varias sedes que trabajan en muchas series de forma simultánea. Claro que ese lazo que comparte con My Little Pony es uno que sencillamente no se puede ignorar en este canal. Pero ustedes díganme, ¿qué les pareció esta serie si es que ya la han visto? Y si no, pues los invito cordialmente a verla,
especialmente de forma legal si les es posible. Además, quiero saber su opinión sobre este formato de video, ya que ciertamente tenía ganas de experimentar en esta ocasión, y quisiera saber si les convenció para usarla en futuros videos. Además, si quieren que haga un video hablando sobre la segunda temporada, no olviden dejar su like, porque tendremos una meta de 1500, así que no te vayas sin dejar uno. Y antes de despedirme, obviamente quiero agradecerle a Yers, a Mauro Rex y a Magnus por estos increíbles dibujos. Pero si ahora quieres recordar lo raro que era el juego de Shrek 2 para PlayStation 2 o conocer a esos personajes animados que canónicamente son bronies, les dejaré las respectivas ventanillas a las que pueden hacer clic. Y obviamente no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente este contenido, especialmente a los miembros más recientes Guardianes de la Armonía tales como Edward, Kyurem y Titan Chase. Ya no los menciono todos porque como notarán son bastantes, pero aún así muchas gracias a todos.